Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buena tarde. Les saludamos desde la capital del estado de Zacatecas a través de Notivideo para todos ustedes en el marco del 77 aniversario de lo que ha sido el decreto que finalmente nacionalizó el petróleo de Lázaro Cárdenas en 1938, y hoy en este marco en Zacatecas con una intensa movilización de orden político y social local y nacional, derivado de la presencia de más de 400 diputados de las 32 legislaturas locales, así como funcionarios del gobierno federal en el marco de la conferencia de parlamentos o de congresos locales que se realiza a partir de hoy en esta ciudad capital. Igualmente, en este marco se da un plebiscito sumario de el Espaguas, en el que se determinará hoy por la noche si se dan por satisfechas las demandas del movimiento de huelga y se levanta este movimiento, o finalmente se determina la circunstancia de que se mantiene la huelga y se rechazan las ofertas. Y un poco del Programa Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, que finalmente coloca a Zacatecas sin avance, y ya le diremos el porqué. Mientras tanto, bueno, pues el día de hoy arrancó en Zacatecas la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, que es para muchos un mero turismo político, no un evento de solución para los problemas torales de la sociedad, el cual sale caro a la sociedad mexicana, y yo diría, saldría caro a la sociedad zacatecana. Así es como lo advierte el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, partido político, Luis Medina Lizalde, quien ha dicho que en el Estado deberán ser tratados puntos importantes como el proceso electoral, el cual aun cuando no ha tenido una atención debida, pues será importante para el país, y destacó el caso de la huelga que mantiene el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se pudo haber resuelto desde el principio, dice el famoso Oso Medina, y sentenció que el gobierno estatal sigue empecinado en regatear los recursos a la universidad y no lo asume como lo que es en realidad una institución pública con la que tiene la obligación, pues es a través del Estado con lo que se deben subsidiar las cuestiones de la educación pública. Y efectivamente, bueno, arranca este evento donde se dan cita más de 400 diputados locales de las 32 legislaturas locales que llegan a Zacatecas con una agenda interesante en el que seguramente se abordarán asuntos de vital importancia para el desarrollo político, social y económico de este país. Sin embargo, en el marco de ello se da una importante presencia de funcionarios del gobierno federal, encabezados seguramente por Miguel Ángel Osorio Chong, quien desde la mañana de este mismo miércoles era esperado en el aeropuerto Leobardo C. Ruiz de Zacatecas por un grupo de manifestantes que esperaban reunirse con él, productores agropecuarios que están tratando de acceder a una reunión con el secretario de Gobernación para extenderle algunas opiniones y puntos de vista respecto de lo que ocurre en la cotidianidad, en la vida real de los zacatecanos del campo. Y en este marco arrancó esta importante reunión, que seguramente habrá muchas cosas por decir. Efectivamente, ¿a quién le conviene que se lleve a cabo una reunión de estas características en una entidad federativa como Zacatecas, que nos pone en el escenario nacional, efectivamente, que nos pone en la discusión de las grandes decisiones a nivel nacional? También es correcto, pero ¿a quién le conviene más? ¿Al gobierno federal? ¿A la legislatura del Estado? ¿Al propio gobierno del Estado, que ha puesto una importante dosis de recursos en las diversas materias para que se desarrolle, se lleve a cabo esta importante reunión que alberga más de 400 diputados locales de todo el país, de todos los partidos políticos? Si de este Congreso emergen las grandes decisiones que marcarán la nueva ruta, el nuevo objetivo de la política de este país, indudablemente que Zacatecas tendrá que ser
el centro de las grandes decisiones políticas. De lo contrario, no dejaría de ser más que turismo político, lo que seguramente vienen a hacer los distintos legisladores locales. Ojalá y sea lo primero. Esperemos los resultados. Esta reunión empezó hoy, se desarrollará el día de mañana y concluirá el próximo viernes en este marco de discusiones que no sé hasta qué punto puedan ser tangibles para usted, para mí, para todos los mexicanos, y qué tanto puedan ser solamente cartas a Santa Claus en pleno inicio o llegada de la primavera. Esperemos. Mientras tanto, importante movilización generó no solo esta importante reunión de legisladores locales en Zacatecas, organizaciones de la sociedad, sindicatos, magisterio y gente de la universidad salieron a las calles para, en este marco, celebrar el 77 aniversario de la expropiación petrolera, dado aquel 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y que el día de hoy precisamente marcharon por las calles en demanda de varios puntos, pero el fundamental, el tema de la seguridad social, particularmente aquello que tiene que ver con la prestación de servicios médicos y jubilaciones para los mexicanos. Y esta es la gran discusión, el gran tema que hoy tiene envuelto a Zacatecas y seguramente a muchas otras entidades del país que tienen en sus delegaciones de diputados locales a importantes analistas de esta materia, porque finalmente el tema de la jubilación y la pensión es un tema no acabado, un tema que va para muy largo y que no hay quien tenga la varita mágica para encontrar la forma de por dónde pudieran venir los recursos para satisfacer las demandas y las necesidades de los mexicanos que hoy están en esta discusión. Pero partiendo de esa hipótesis, habrá que ver qué tanto se escucha la voz de quienes hoy salieron a la calle, porque seguramente, aun y cuando muchos no estamos de acuerdo en estas formas de manifestación, sí coincidimos en los planteamientos, sí coincidimos en la manera en la que hoy las grandes decisiones se toman desde nuestro punto de vista de manera equivocada, pero usted, como siempre, tiene la última palabra. Y también el día de hoy, miércoles, en un rato más estará concluyendo este plebiscito por parte del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas para determinar si se le pone fin a la huelga que tiene ya un mes y un día, o se mantiene este movimiento de huelga aceptando el ofrecimiento de 84 millones de pesos que pone el gobierno del estado como adelanto del propio subsidio que le corresponde entregarle a la universidad en los próximos meses y que sería a razón de 7 millones de pesos al mes para la seguridad social y 70 plazas para basificar de trabajadores de la universidad. Hay quien dice que es insuficiente, hay quien sostiene que ya es justo y necesario que se acepte esta propuesta y se levante la huelga, que reinicien las actividades académicas, lo sustantivo pues de la universidad. El problema es que hoy la disputa al interior de la universidad está por ver quién tiene mayoría. Y la mayoría está en un sí o en un no. Sí a la conclusión de la huelga, no a levantar la huelga. Si se impone el sí, habría que ver quiénes son los beneficiarios de este movimiento de huelga, que no creo que sea la dirigencia del Espaguas, y a ver qué compromisos se hicieron ante las autoridades a todos los niveles para garantizar que la universidad vuelva a generar la tranquilidad que siempre le ha dado a Zacatecas. Pero si se impone el que se mantenga la huelga, ¿qué grupos políticos son los beneficiarios, adentro y afuera de la universidad? Y si la huelga sigue, ¿qué otros grupos políticos se subirán a un barco que hoy pareciera está definido en el rumbo? Porque la huelga en la universidad, hoy lamentablemente, como alguien lo ha dicho, y no de ahorita, no de esta semana ni de hace 15 días, la huelga se convirtió en un asunto político desde antes de su estallamiento. Lamentablemente, muy pocos que ven más allá de sus narices son los que han reparado en el asunto. El pleito está entre tres grupos adentro en la universidad por el control de la misma, pero el pleito afuera está entre más grupos políticos de los distintos partidos
por el control y la redefinición de los grupos de cara a la elección, no del 7 de junio para los diputados federales, sino para la elección del gobierno del estado y la propia universidad del 2016. Es un tema que no acaba y no se va a resolver con el asunto de que se levante o no la huelga. Pero indudablemente hoy lo más importante es que la huelga termine para que los alumnos regresen a clase, los alumnos reciban el sagrado asunto de la educación. Sin embargo, se siguen poniendo puntos negros. Hoy, por ejemplo, veía yo en el periódico La Jornada, Zacatecas, que José Crescenciano Sánchez Pérez afirma que de su parte no ha cambiado el discurso respecto a las exigencias que el gremio calificó como irrenunciables. Esto por la gran discusión que se ha dado al interior. Y dijo que en el comité de huelga se percibe un comportamiento anómalo en algunos de sus integrantes, ya que han cambiado de posición de una semana a otra y empujan por situaciones que no sabemos cuándo apareció. Insistimos, el tema no es las basificaciones, el tema no es la seguridad social ya, el tema es de control político en la universidad. Y queda claro que el control político hoy no lo tiene ni Armando Silva ni José Crescenciano Sánchez. Pregúntenle a Alfredo Femat, a Domínguez Garay, a Rogelio Cárdenas, y en todo caso vayan a Avenida Hidalgo, a un lado de Catedral, a ver si ahí resuelven parte del grave problema, pero primero que la conozcan, para poder saber si le entran a definir el criterio de orden político. Me parece que no termina ahí con la huelga en la universidad. Eso por otra parte. Y bueno, algo que me parece fundamental que debemos comentar el día de hoy es lo derivado a que mediante un comunicado oficial, el día de ayer el gobierno del estado informó a los distintos medios que Zacatecas se situó en el 8º lugar nacional en aumento del índice de desarrollo humano, con 2.8% de incremento del 2008 al 2012. Evidentemente, el tema estadístico y el tema del desarrollo siempre va a depender de quién sirva la copa o quién sirva el vaso. Se ve la jarra o el vaso medio vacío o medio lleno, y todo depende del enfoque que se le quiera dar. Sin embargo, pese al aumento reportado en el índice de desarrollo humano para las entidades federativas México 2015, que ya habíamos analizado nosotros aquí, publicado por el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Zacatecas está estancado en la misma posición, pues tanto al inicio de la medición como en el último año, la entidad se mantuvo sin mejoras en el puesto número 25 del ranking nacional. La autoridad estatal continúa asegurando en el comunicado que dio a conocer ayer, el mayor resultado fue en materia educativa, donde la entidad se ubicó en el 3er lugar nacional con casi 5% de incremento, seguramente de recursos, porque en la evolución de los grados seguimos estancados exactamente igual. No llegamos a superar ni siquiera la media, ya lo veíamos en el análisis, no superamos ni la media contra países que seguramente son más chicos que Zacatecas, como Haití, como Nicaragua, y que lamentablemente están por encima en la materia educativa. Por ejemplo, se aprecia que la mejora de 5% mencionada por el gobierno del estado se dio del año 2008 al 2010, es decir, en la etapa previa a la entrada de la presente administración gubernamental. Y el índice de desarrollo humano se mide en una escala de 0 a 1, y partiendo de esa base, en el 2008 el índice educativo en la entidad era de 0.559, mientras que en el 2010 mejoró efectivamente hasta alcanzar una calificación del 0.587. No obstante, en el periodo de la medición que correspondió ya al actual gobierno, es decir, del 2010 al 2012, se advierte un retroceso, ya que el indicador empeoró su puntuación con 0.85%, es decir, se bajó en 2 milésimas, además de que se ubica como la 7ª entidad peor posicionada en el ranking nacional. Insistimos, el tema de la estadística da para mucho, porque para unos el vaso está medio vacío, para otros el vaso puede estar medio lleno. El asunto es que ni crece ni decrece, se mantiene. Y el problema es que yo le puedo garantizar que ni en el 2008, ni en el 2010, ni en el 2012
se ha invertido o se ha gastado tanto dinero en Zacatecas, particularmente en la educación y en temas de desarrollo, como hasta el 2014. Por lo tanto, habría que ponderar peso en la medición, peso invertido contra resultado obtenido. Y entonces sí, podríamos pensar, derivado de los resultados y haciendo el análisis respectivo, si Zacatecas avanzó o se estancó. Y desde nuestro punto de vista hoy, mantenemos que el tema del estancamiento sigue latente en una entidad federativa como Zacatecas. Pues sean los grandes temas que queríamos comentar el día de hoy, y para cerrar, como pues prácticamente casi todos los días, queremos sugerirle a usted en la literatura hoy una obra, desde nuestro punto de vista, también una materia que no puede dejar de ser leída. Una obra de un premio Nobel de literatura como José Saramago, que en este caso es Todos los nombres, que es la historia de amor más intensa de la literatura portuguesa de todos los tiempos, según el autor Eduardo Lourenço. Todos los nombres. ¿Y por qué esta obra? Mire, es el relato de aventuras de un José, que como usted o como yo se puede llamar José, José sin nombre, aunque el suyo sea el único que figure en el mundo o en la historia, en su aparente humildad, en su auténtica soledad, en su falta de bienes materiales y por supuesto afectivos, y sobre todo en su inalienable dignidad humana. Vale la pena que nos demos una sumergida a estas importantes páginas de una obra como la que nos entrega José Saramago. Seguramente habrá muchos Josés que nos identifiquemos con el protagonista de la obra. Con esto llegamos al final de nuestra emisión de este día hoy, 77 aniversario de la expropiación petrolera. Yo creo que si Lázaro Cárdenas viviera, volvería a morir. Gracias a Pepe Reveles, a Rogelio Ríos Treto en la producción, y a usted que nos ve, que nos escucha. Estamos siempre en la mejor sintonía, como siempre, en Notivideo Zacatecas. Pásela muy bien y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana.